Nippon Koku, el país del sol naciente. Conocido en China como Gogwo, el país enano. Pues como veremos, a pesar de nuestro asombro, la cultura japonesa tiene sus raíces fundamentadas en otras civilizaciones externas, como son la china y la coreana. El folclore que llega hasta nuestros días es fruto de la fusión de unas creencias, tradiciones y costumbres de otros pueblos de Asia que se fueron integrando en el archipiélago, conformando una identidad propia hacia el siglo XVII durante su aislamiento o sakoku por parte del shogunato de Tokugawa. Sean todos bienvenidos a este viaje por las oscuras raíces del país del sol naciente. Japón es un país montañoso y boscoso. La mayor parte de su área geográfica se compone de montañas y casi la mitad del territorio se encuentra cubierta por bosques. Dada esta situación, su densidad demográfica es mayor en la zona de las llanuras. El archipiélago japonés, cuya población tiene una densidad muy superior a la de China, ha conservado, sin embargo, mucho más arbolado. El bosque cubre el 56% de la superficie del país. Esta riqueza forestal se explica en primer lugar por la extensión de las montañas, siendo así que la población japonesa se concentra en las tierras bajas, en particular en las llanuras costeras. Pero hay que tener también en cuenta que hasta época reciente el Japón nunca ha sido ganadero. No ha utilizado, por tanto, la montaña para alimentar sus rebaños, ni ha favorecido los pastos a costa de los árboles. Además, el pueblo japonés ama la naturaleza y respeta al árbol. Se multiplican parques y reservas, y los servicios forestales repueblan los sectores estropeados, en particular a consecuencia de la guerra. Extraído de la vegetación de la tierra, de Alain Wet de Lens. Conocemos muy poco acerca de los orígenes paleolíticos de Japón, pues sus evidencias arqueológicas resultan escasas, por lo cual comenzaremos nuestro viaje desde el periodo Jomon, hacia el 7500 a.C., dado su nombre por la frase Corn Maker Pottery de Edward Morse, que hace alusión a la alfarería propia de esta etapa, cuya característica principal es la marca de las cuerdas que quedaban sobre la arcilla aún húmeda. Durante este periodo se da la presencia de sociedades de cazadores y recolectores de productos autóctonos de la zona, que tienen un patrón elevado de sedentarismo o semisedentarismo y elaboran asentamientos excavados en el suelo con un techo de paja. Lo único que conservamos de aquel antiguo periodo Jomon son estatuillas de barro cocido y algunos ejemplares de cerámica. Son figurillas de motivación religiosa,
quizá funeraria, como es típico de estos pueblos. Suele estar decorada con elementos abstractos de tipo geométrico. Las formas de estos exvotos son también marcadamente geométricas, pero conservan el parecido humano en forma dinámica y sugestiva. Extraído de Cultura y Arte de Extremo Oriente, de Ernesto Ballesteros. La religión primitiva es el sintoísmo, llamada así desde el siglo VIII para distinguirla del budismo. Shinto puede traducirse como el camino de los dioses. Es una concepción animista del mundo, una religión profundamente ligada a la naturaleza, sin un mesías ni un concepto de salvación. La muerte no se concibe como el final, sino como el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Cuenta una leyenda que un pescador llamado Urashimako salvó a una tortuga del ataque de unos jóvenes, quien le agradeció el favor invitándolo a viajar al Ryuguyo, el palacio submarino de Ryujin, el dios dragón. A Urashimako se le otorgó el poder de respirar bajo las aguas, pero tras pasar 3 días en el palacio decidió volver para visitar a su anciana madre. La tortuga lo acompañó hasta tierra firme y le entregó una caja que nunca debía ser abierta. Para su sorpresa, Urashimako descubrió que la tierra había cambiado, pues habían pasado 300 años desde su partida y lo habían dado por muerto. Desconsolado, se sentó bajo un árbol y abrió la misteriosa caja. En ese momento, Urashimako se convirtió en un anciano, pues en la caja moraba su edad. Extraído del Nihonsoki, de Ono Yasumaro. Según el Nihonsoki, el Imperio de Japón se funda en el año 660 a.C. por el emperador Himu-Tenno, el guerrero divino, hijo de Amaterasu Okami, la encarnación del sol naciente y matriarca de todos los emperadores posteriores de Japón. En la era de los dioses Amaterasu o Mikami, la deidad solar, atemorizada por las ofensas cometidas por su hermano Susano, dios de la tormenta, decidió esconderse en el interior de una cueva, privando así de la luz del resto de los habitantes de la tierra. Los campos de arroz se estropearon, los hombres no distinguían entre el día y la noche. Los animales campaban a sus anchas y el peligro rondaba por todas partes. Los kami intentaron por todos los medios sacar a Amaterasu de la cueva, pero su empeño fue inútil. Entonces, Ami no Sume no Mikoto, diosa de la risa, decidió danzar frente a la cueva. Mientras bailaba, sus vestimentas comenzaron a desprenderse, dejándola completamente desnuda, lo que provocó la risa de todos los demás kamis y la curiosidad de Amaterasu, que hizo que saliera de la cueva, devolviendo con su presencia la luz de nuevo a la tierra. Extraído del Kojiki de Ono Yasumaro.
Estudio Polford. Ponemos voz a tus ideas. Cursos de doblaje y producción de audiolibros y podcast. Con grandes profesionales del sector. Jordi Brau, Óscar Barberán y Luis Posada. Si se encuentra interesado en alguno de nuestros servicios, búsquenos en nuestras redes sociales o entre en polford.com y consúltenos. Estudio Polford. El sonido en estado puro. La brida, a galope por la historia. Mucho tiempo más tarde, hacia el 300 a.C., en Yayoi aparece toda una serie de cerámica que da nombre a esta siguiente era del Japón, el periodo Yayoi. Es en este preciso momento cuando se producen las distintas migraciones que introducen en el archipiélago el cultivo del arroz y el uso del metal, con el que se crean espadas, espejos o herramientas agrícolas. Se establece a su vez una jerarquía social por medio de cacicazgos y la división del trabajo. La agricultura se expande y supone un cambio radical en la forma de vida de los habitantes del archipiélago, apareciendo con ello las primeras granjas familiares alrededor de los campos de cultivo, y abandonando la tipología de aldea fortificada que predominó durante la era anterior. El sedentarismo que la agricultura conlleva cambia además los patrones sociales según el volumen de los beneficios a largo plazo que genera esta forma de subsistencia, unos beneficios que contribuyen a la diferenciación social. Los documentos que hablan de estas etapas más antiguas de Japón hacen referencia a personajes míticos y sus hazañas, entremezclando la mitología con la historia, tal y como se describe en textos como el Furukotofumi o el Nihonji, algunos de los más antiguos del archipiélago. Hacia el año 110 a.C. vivió un valiente príncipe llamado Yamato Takeru, hijo del emperador Keiko Tenno, quien recibió de su tía la princesa Yamato la espada milagrosa Sanagi no Tsurugi, empuñada desde los albores de la tierra por el poderoso dios de las tormentas Susanoo, quien la encontró entre las entrañas de la gran serpiente de 8 cabezas Yamata no Orochi. Durante una cacería, Yamato Takeru fue emboscado por el fuego de las flechas de sus enemigos y el viento desplazaba rápidamente las llamas por la hierba seca. Pero descubrió que con cada corte de la espada el viento cambiaba a su voluntad. Así que alzó la mítica espada y con movimientos precisos dirigió su filo hacia sus enemigos, enviando el fuego de vuelta hacia ellos. Extraído del Kojiki, de Ono Yasumaro. Durante el periodo Kofun, cuyo nombre significa tumba antigua, data toda una serie de elementos funerarios realizados para los gobernantes. Tanto armas, armaduras, espejos de bronce que se enterraban en un túmulo monumental con una base con forma de herradura. Del estudio de los Haniwa, una especie de cilindros y esculturas dispuestas tanto en la superficie del túmulo como alrededor de la fosa, se pueden deducir que estos aristócratas son antepasados directos de los que más adelante serán conocidos como samuráis, término que no será acuñado oficialmente hasta el siglo XII. La senda del samurái se halla en la muerte. Cuando le llega a uno o a otro,
Solo queda la fugaz elección de la muerte. No es particularmente complicada. Hay que estar resuelto de antemano. Decir que se muere sin haber alcanzado nuestro objetivo es morir como un perro. Es una frivolidad digna de los más sofisticados. Cuando llega la acuciante elección entre la vida y la muerte, ya no es necesario alcanzar nuestro objetivo. Extraído del Hagakure, El camino del samurái, de Yamamoto Tsunetomo. En esta era es cuando finaliza la prehistoria en Japón y aparecen los primeros testimonios escritos, pero de fuentes externas al país, como es el libro de Hansu, la historia de la antigua dinastía Han, finalizado hacia el 111 después de Cristo. Algunos de sus emperadores fueron Richu Tenno, quien murió por enfermedad en el 6º año de su reinado, y fue sucedido por Hansei Tenno. Pero al no tener ningún heredero varón, le sucedió en el trono su hermano, Inyo Tenno, quien reformó el sistema de los nombres de las familias y clanes, anunciando con su autoridad divina que la nobleza sería comprobada sumergiendo los brazos del presunto noble en agua hirviendo. Según Inyo, los dioses protegerían solo a aquellos que afirmasen decir la verdad. El emperador Tenmu ordenó la compilación de la historia japonesa de los tiempos antiguos. Fue así como surgieron el Kojiki y el Nihongi. Bajo su mandato, los grandes santuarios quedaron al abrigo de la protección imperial y puso en marcha un movimiento religioso e ideológico para identificar a la familia imperial como los descendientes de Amaterasu. Tanto el emperador Tenmu como la emperatriz Hito fueron descritos por los poetas de la corte como kami vivientes. Esta asociación entre la familia imperial y la mitología sintoísta se convertiría en el núcleo ideológico del nacionalismo japonés. Extraído de Religiones de Japón, de Michiko Yusa. Posteriormente, durante el periodo Asuka, hacia el año 552, se introduce el budismo en Japón, lo que desencadenó una profunda grieta entre el clan Mononobe, partidario de las deidades tradicionales japonesas, y el clan Soga, que apoyaba la adopción del budismo. Poco tiempo después de que los Soga comenzasen a adorar a la nueva estatua de Buda, se desató una plaga que los Mononobe atribuyeron a una maldición de las deidades tradicionales como castigo por su herejía. Entonces, Mononobe no Okoshi y sus hombres lanzaron la estatua a un río e incendiaron el templo que los Soga habían construido para sostenerla. Las luchas entre los clanes favorables a la tradición local y los clanes pro-budistas desembocaron en la batalla de Shijisan, de la que salió ganador el clan reformista de los Soga. El emperador Yomei reconoció la nueva religión y el budismo comenzó de esta manera a difundirse por el archipiélago nipón. Extraído de Pensamiento y Religión en Asia Oriental, de Antoni Prevosti.
Por entonces, se optimiza la producción de arroz y se incorpora a la gastronomía la salazón y el ahumado del pescado, junto a la gastronomía nipona que introduce el sushi como método de preparación y de conservación de los alimentos. Y el idioma japonés se escribe aún en caracteres chinos, hasta que aparezcan los caracteres propios del país para reflejar el idioma hablado muchos años más tarde. Nótese que durante los 3 o 4 primeros siglos, en Corea y en Japón, no se usaba la escritura china para escribir el coreano o el japonés, sino que sencillamente se escribía en chino. La escritura, pues, como vehículo del pensamiento humano, transportó naturalmente a Corea y a Japón las maneras de pensar de los chinos. Extraído de Pensamiento y religión en Asia Oriental, de Antoni Prevosti. En el año 593, tras diferentes fricciones y disputas, el trono queda vacío y se opta por coronar a la primera emperatriz de Japón, Suiko, quien implantó el reconocimiento del budismo en el país, gracias a la promulgación del Edicto de los 3 Tesoros Florecientes, o la adopción del sistema de 12 niveles de tapas y rangos. Otra emperatriz posterior fue Koyoku, bisnieta del emperador Bidatsu, quien abdicó a favor de Kotoku Tenno. Pero a su muerte volvió a asumir el trono con el nombre de Saimei. Estudio Polford. Ponemos voz a tus ideas. Cursos de doblaje y producción de audiolibros y podcasts, con grandes profesionales del sector: Jordi Brau, Óscar Barberán y Luis Posada. Si se encuentra interesado en alguno de nuestros servicios, búsquenos en nuestras redes sociales o entre en polford.com y consúltenos. Estudio Polford, el sonido en estado puro. La brida, a galope por la historia. A principios del siglo VII, el príncipe Shotoku, regente del Imperio Suiko, envía diferentes misiones a China con fin de traer el conocimiento del arte, la arquitectura, así como de la astronomía o la literatura. El arte japonés evoca la naturaleza en su expresión artística. Podemos verlo reflejado en el modo de vida de los Ainus, el grupo étnico tradicional de Japón. Para conocer más sobre el arte japonés, contamos hoy en La Brida con Elena Barles, licenciada y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, con premios extraordinarios de licenciatura en 1985 y de doctorado en 1993. Profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, donde imparte la asignatura Arte de Asia Oriental. Su línea de investigación versa sobre el estudio de las fuentes, historiografía, coleccionismo e influencia del arte japonés en España. Es autora, a su vez, de numerosas publicaciones y ha comisariado varias exposiciones dentro de esa temática. Para realizar sus investigaciones ha recibido diferentes becas y ha residido en Japón durante distintos años. Ha recibido además el Premio Conde Aranda de Investigación del Ayuntamiento de Zaragoza en 2002 y el Premio del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno japonés en 2007, además de la condecoración de la Orden del Sol Naciente otorgada por el mismísimo embajador de Japón.
por su labor en el estudio, la investigación y la difusión del arte y la cultura de Japón en España. Es un inmenso honor tenerla hoy con nosotros en nuestro programa. Al contrario, muchísimas gracias a todos los organizadores, a todos los responsables de este programa que ha tenido a bien centrar su atención en este país que es Japón, un país conocido habitualmente por su gran desarrollo económico, por ser un país hipertecnológico, hipercapitalista, pero que guarda en su interior una tradición antiquísima, refinadísima, exquisita, que muy pocos lamentablemente conocen en Europa o en España particularmente. Especialmente su arte, ¿no? Es poco conocido, quizás se conocen más manifestaciones artísticas más actuales como el manga, el videojuego, el anime, etcétera, que tienen un gran éxito entre los jóvenes, pero tenemos en España un gran desconocimiento de lo que es la tradición cultural nipona, especialmente sus artes. A mí me llama mucho la atención que a lo mejor hablas con un japonés de cierta cultura y conoce quién es Goya, quién es, por ejemplo, Gaudí, pero nosotros desconocemos a nivel general a grandes artistas que merecen un puesto impresionante dentro de lo que es la historia del arte universal, como pueden ser Okatakori, Hokusai, Hiroshige, etc. Por eso, estoy encantada de estar aquí con todos ustedes y poder aportar un granito de arena a este conocimiento de esta cultura tradicional japonesa que tanto venero y que tanto aprecio. Durante el periodo Jomon se dan las primeras manifestaciones artísticas. Se trata de un arte arcaico, seguido por la implantación del sintoísmo y sus primeras expresiones artísticas del periodo Yayoi. Luego, el periodo Kofun, el inicio del Japón imperial, y el periodo Asuka, con la influencia del budismo, cuando se empiezan a realizar esculturas y obras de esa temática. Posteriormente, durante el periodo Nara, se comienza a ver la influencia china en las artes, con enormes construcciones similares al estilo del país vecino. Y finalmente, durante el periodo Heian y su consecuente ruptura diplomática con China, el arte comienza a independizarse del estilo chino y a adquirir su propia identidad. Nos gustaría saber cuáles son esas características propias del arte japonés que lo hace único en su estilo. A mí particularmente uno de los aspectos que más me llaman la atención de la cultura japonesa es la capacidad que tiene el nipón de amar la naturaleza, de captar la belleza, la hermosura de la misma y plasmar, ese amor, esa veneración, esa belleza en todas sus manifestaciones culturales y muy especialmente en las artes, que a mi modo de ver es la expresión cultural que con mayor inmediatez y con mayor rapidez es capaz de expresar la idiosincrasia de un pueblo. Yo creo que este amor por la naturaleza, esta capacidad de apreciar su belleza y de plasmar, esa hermosura en todas las manifestaciones artísticas está muy vinculada con las características físicas del pueblo japonés. Japón es tierra de enormes contrastes. La situación del archipiélago nipón en una de las zonas de mayor inestabilidad de la corteza terrestre ha determinado que desde tiempos inmemoriales los japoneses hayan experimentado directamente la estremecedora e incontrolable potencia de terremotos, maremotos, volcanes en erupción que han condicionado inexorablemente su existencia. Sin embargo, como contraste, la naturaleza nipona muestra su rostro más generoso y hermoso. Es un país de altas montañas, valles profundos, abundante agua, exuberante vegetación. Japón es conocido por la espectacular belleza de sus paisajes que cambian además de manera expresiva y elegante a lo largo de las estaciones. Conscientes los japoneses de que su vida, para bien o como mal, depende de la naturaleza, el nipón, en su tradición cultural, asume que es un elemento más del entorno en el que se encuentra inmerso, una simple parte del todo que solo encuentra su sentido en el respeto y en la veneración por el medio natural, en la integración, en la armonía, en la sintonía con el entorno.
Y esta singular concepción del hombre y su relación con el resto de la creación ha dejado una huella muy importante en la cultura tradicional japonesa y por supuesto en el arte. Por ejemplo, la contemplación de la naturaleza y la profunda emoción y el deleite que se experimenta ante su cambiante belleza constituyen actos o sentimientos habituales en la vida cotidiana del japonés, por lo menos en épocas pasadas, aunque también en la actualidad. La especial relación entre el hombre y el medio natural explica que la lengua y la literatura estén cuajadas de referencias a la naturaleza y a los sentimientos que ésta despierta. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Genji Monogatari o en el Makura no Shoshi, que son dos grandes obras literarias de ese periodo que usted ha comentado, ¿no? Igualmente, esta vinculación con el entorno natural es la causa de la integración que existe entre la arquitectura tradicional y el entorno natural, que parecen a veces fundirse de una manera indisoluble, así como esa vocación de impermanencia de los aparentemente frágiles edificios tradicionales que están hechos en madera en Japón, que es un reflejo, por otra parte, que vemos en la naturaleza misma, donde todo es efímero. Este estrecho nexo con la naturaleza justifica la importancia que se da, por ejemplo, a manifestaciones artísticas en Japón como son el arte del jardín o el arte del bonsai, arte que es el armonioso cultivo de árboles enanos, o el ikebana, que es el arte de la composición floral de acuerdo a unas reglas y principios, un arte tan singular como es el suiseki, o arte de la selección y contemplación de piedras formadas naturalmente que tienen el poder de sugerir un objeto o una escena de la naturaleza. Pero sobre todo, la trascendencia de la naturaleza, que yo creo que es el rasgo más singular del arte japonés, se puede percibir en toda la serie de objetos artísticos que envuelven la vida cotidiana del japonés en su tradición cultural. Las pinturas, los grabados, las lacas, las cerámicas, los kimonos, donde podemos ver que los principales temas representados son los motivos de la naturaleza, flores, plantas, animales y especialmente el paisaje, donde el entorno natural es captado con toda su plenitud. Otro de los rasgos que también me fascina enormemente y que creo que son significativos del arte japonés es que en sus manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo podemos ver una convivencia de dos tendencias muy claras. Por una parte, una tendencia hacia el hiperdecorativismo, hacia el detallismo, hacia la sofisticación, hacia la utilización de oros, rutulencias, brillantez, esplendor. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el mismo periodo Heian que usted estaba comentando, con obras como el Genji Monogatari Emaki, u otras muchas, o también en el Pabellón del Fénix, que es otra obra también exquisita, tiene ese carácter decorativista. Pero por otra parte también hay una general tendencia hacia la simplicidad, hacia la sencillez, que sobre todo empieza a florecer a partir de la introducción del Zen en Japón. Podemos ver que hay muchos objetos artísticos en los que domina la pobreza, la austeridad, la presencia de vacíos, la irregularidad, la austeridad en general, ¿no? Pero a su vez son capaces de conmover y suscitar profundos sentimientos de belleza. A lo largo de la historia japonesa conviven estas dos tendencias y yo no sé por cuál de ellas quedarme. Muy decorativista y muy esplendorosos son los kimonos, por ejemplo, del periodo Edo, o las estampas ukiyo-e llenas de color y de vida, o las pinturas de la escuela Rinpan, llena también de decorativismo. Pero eso es más hermoso que una cerámica del té con su rusticidad, sus formas inacabadas, o, por ejemplo, un jardín seco, un jardín como el Ryoanji, que es del periodo Muromachi, en el que únicamente encontramos en gravilla, rocas, pequeñas toques de vegetación, pero que son capaces de suscitar también la imagen de una naturaleza, por ejemplo, un mar con las olas, o los picos de la niebla sobre la montaña. Son dos tendencias muy diferentes. También, por ejemplo, dentro de esta tendencia que lleva hacia la sencillez, muy vinculada con lo que es el Zen, con la simplicidad, son esas pinturas a la tinta que con 4 pinceladas, con 4 manchas llenas de fuerza expresiva, son capaces de suscitar grandes emociones. También me llama muchísimo la atención del arte japonés y en general, del pueblo japonés, es la capacidad que tiene de asimilar productos que vienen del exterior.
en determinados momentos históricos Japón toma modelos del exterior porque ve que es bueno para el desarrollo de su cultura. Hay un momento clave que se ha mencionado, que es mediados del siglo VI, a partir del cual Japón decide abrir sus puertas a la gran cultura china. Hay otro momento también allá hacia mediados del siglo XIX en la que Japón, obligado por las fuerzas extranjeras internacionales, tiene que abrir sus puertos y desde entonces empieza un proceso de modernización bajo el signo occidental porque saben que en algunos aspectos puede enriquecerles, ¿no?, el tomar esos modelos. Cuando el japonés es consciente de que tiene que tomar modelos, los toma, los asimila hasta la médula, pero tiene la gran virtud de luego a partir de esos modelos que toma, crear objetos, productos originales netamente japoneses que llegan a superar incluso los modelos que han imitado. Como vemos, las características como el eclecticismo, que toma varias fuentes y estilos de otras artes, desaparece con el paso del tiempo, así como la simplicidad en sus formas propias del arte nipón. Pero la singularidad en la cultura japonesa es quizás su alta rigurosidad a la hora de realizar una tarea, como si se tratase de una ceremonia. Con ello, me gustaría que nos comentase su experiencia de aquella entrega de la condecoración de la Orden del Sol Naciente. ¿Cómo se realizó tal acto? Efectivamente, yo creo que en todas las manifestaciones culturales y artísticas niponas que siguen la antigua tradición, todo está pensado, medido, hay una gran inversión de tiempo, de formación para hacer cualquier cosa. Me llama mucho la atención la perfección técnica con la que hacen las obras artísticas en el Japón tradicional, incluso en la actualidad. Recuerdo que cuando fuimos con mi grupo de investigación a hacer una serie de cursos en distintos centros japoneses para aprender artes tradicionales, siempre preguntábamos, ¿y para hacer esto cuánto tiempo requiere el aprendiz para aprenderlo? 10 años, caramba, 10 años es muchísimo, pero es que se dedican en plenitud a asimilar la técnica para que luego realmente pueda surgir la creatividad. Esta dedicación, este sentido de hacer las cosas bien, de manera minuciosa, siguiendo un protocolo, pues también se vio en la ceremonia en la que me otorgaron la Orden del Sol Naciente. La verdad es que yo estaba muy emocionada porque es un inmenso honor para cualquier persona el tener este galardón, dado que es un reconocimiento, una labor realizada durante muchos años. Ciertamente yo no tengo mérito. La verdad es que Japón me apasiona y entonces mi trabajo me apasiona y entonces yo creo que han premiado pues simplemente una dedicación, ¿no?, al estudio y a la investigación de este arte, pero ya les digo que no tiene ningún mérito. Fue una ceremonia perfectamente preparada, con cada detalle minucioso perfectamente pensado. Fue muy emotiva y la verdad es que tuve una enorme suerte porque el embajador que estaba por entonces era un embajador enormemente afable, lo mismo que su esposa, y se generó un clima de gran amabilidad, de gran servicio y todas las personas que fueron al acto pues acabaron encantadas. Tuve la suerte de poder invitar a buenos amigos, a buenos compañeros, a familiares y además tuve el inmenso honor de que vinieran representantes de mi propia universidad, el señor rector de la Universidad de Zaragoza, Manolo López, entonces, y también al vicerrector de investigación, al director general de cultura, quiero decir, vinieron muchas personas que me dio muchísima ilusión y el acto fue realmente entrañable, hermoso y enormemente cuidado. Hablemos ahora de su trayectoria en cuanto a investigación. Sabemos que la naturaleza se encuentra muy ligada a la tradición japonesa y al Shinto, esa mezcla entre dioses y fenómenos naturales. A pesar de otros aspectos como la guerra o el bushido, ¿qué le atrajo en especial de esa faceta artística? La verdad es que he de confesar que múltiples son los aspectos que me interesan y me han atraído de la cultura y el arte nipón, pero en lo que se refiere a mi investigación he intentado penetrar en un tema que hasta ciertamente pocos años se desconocía, o por lo menos no se había tratado con la penetración y la profundidad que merecía, que es cómo se conoció en Occidente y en general en España la cultura y el arte de Japón, por ejemplo en la Edad Moderna o posteriormente ya en el siglo XIX,
y cuál fue la influencia que tuvo la cultura y el arte de Japón, concretamente en nuestro arte contemporáneo, a partir sobre todo del siglo XIX. Por ello, yo investigo en dos facetas fundamentales. Por una parte, investigo sobre todos los libros que se escribieron allá por los siglos XVI, XVII y XVIII en Japón, redactados por misioneros, diplomáticos, por viajeros, por comerciantes, que plasmaron, ¿no?, en manuscritos y en libros su visión de lo que era la cultura, el arte de Japón, cómo llegaron esos libros, cómo se difundieron, qué imagen crearon en aquella Europa de la Edad Moderna. Sobre todo a mí me interesan mucho los escritos de los misioneros jesuitas, que como tenían una manera de evangelizar allá desde mediados del siglo XVI al que fueron a Japón, el primero de ellos San Francisco Javier, nuestro eminente y apasionado, ¿no?, sacerdote jesuita navarro. Bueno, pues estos misioneros jesuitas intentaban conocer profundamente la cultura japonesa, asimilar lo que era la cultura, las costumbres, por supuesto la lengua nipona, para encontrar puntos de encuentro para transmitir la doctrina. Y como les interesaba conocer la cultura de verdad, pues en sus libros son auténticos antropólogos, sociólogos, historiadores y historiadores del arte también, porque hablan de muchas manifestaciones artísticas. Luego, por otra parte, también me interesa muchísimo la época del japonismo, que se dilata desde mediados del siglo XIX aproximadamente hasta las 2 primeras décadas del siglo XX, que es una época en la que, como hemos dicho, Japón abrió sus puertas al mundo exterior y entonces, bueno, fueron muchísimas personas después de un gran periodo de aislamiento, que fue el periodo Edo, inmediatamente anterior, que termina en el año 1868. A partir del año 1868 se abre una nueva era, que es el periodo Meiji, en la que Japón va a recibir a muchos extranjeros, va a modernizarse, va a occidentalizarse, como he dicho anteriormente, y también muchos viajeros en este periodo cronológico escribieron sobre Japón y dan una visión muy singular de lo que es la cultura y el arte japonés, que también es otro de los temas que investigo. Y asimismo, ese arte que se va a coleccionar en esta época del japonismo también tiene su presencia en España. Por ello, también otro de los temas que tengo en mi investigación es el coleccionismo de arte japonés, ya no solamente centrado en esta época, sino también en otras posteriores. Y como ese arte también tuvo su presencia en tierras españolas, pues también otro de los temas que estudio es el impacto, la influencia del arte japonés en el arte occidental de esta época del japonismo. De hecho, el japonismo se define como el impacto, la influencia de la cultura y el arte nipón en la cultura y el arte occidental, justo en esta época, segunda mitad del siglo XIX, primeras décadas del XX. Esos son los temas de investigación, es decir, me ha interesado mucho el arte japonés, por supuestísimo, pero cómo lo hemos conocido, cómo lo hemos captado, cómo nos ha influido es uno de los temas que más me apasiona, sin duda alguna. Afortunadamente, esta investigación que realizo puede ser llevada a cabo gracias a que tenemos proyectos de investigación I+D en la que nos hemos unido toda una serie de investigadores de distintas universidades españolas que trabajamos dentro de estas líneas que acabo de esbozar. Por último, nos gustaría saber si se encuentra actualmente involucrada en algún nuevo proyecto de investigación o tiene algo en mente de cara al futuro. En el marco de las líneas globales de investigación que he esbozado anteriormente, lo cierto es que en la actualidad el grupo de investigación al que pertenezco y que coordino, que se llama Japón y España, Relaciones a través del Arte, estamos trabajando en una recopilación de toda la bibliografía, de todos los libros, artículos, etcétera, que dieron a conocer Japón en España. Por una parte están todos los que son los libros que he mencionado antes de la Edad Moderna, de distintas personas que describieron el Japón de aquel momento, y por otra parte estamos muy centrados en la parte de difusión del arte japonés a través de libro, prensa ilustrada, prensa diaria, en esa segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. Luego, además, con el paso del tiempo han ido surgiendo, ya entrado el siglo XX y hasta la actualidad, distintas
distintos investigadores que están trabajando sobre el arte japonés y que difunden a través de sus trabajos pues todas sus aportaciones realizadas al tema. Toda esta bibliografía la estamos trabajando para crear una biblioteca nipónica, es decir, una biblioteca donde poder acudir para conocer cualquier tema, siempre vinculado a Japón, pero generado en la propia España o también en los países iberoamericanos. Es decir, la clave es la lengua en la que se escriben todas estas publicaciones que estamos recopilando. Luego, por otra parte, pues también tenemos distintos proyectos de exposiciones vinculadas con las líneas de investigación, y en este sentido, bueno, pues quiero señalar que en el Museo de Zaragoza existe una magnífica colección, es la colección de don Federico Torralba, que se compone de piezas chinas, japonesas, pero también de otras partes de Asia Oriental, también de la India. Da muchísimo juego para poder hacer distintas exposiciones. A don Federico Torralba le apasionaba Japón y tiene una colección sobre todo de lacas, tiene una colección de grabados ukiyo-e, de libros ilustrados extraordinaria, de cerámicas, bueno, de otro tipo. Y bueno, uno de los proyectos que tenemos en mente es próximamente hacer algún monográfico de algún aspecto de esta colección, sobre todo de su parte japonesa. Por otra parte, bueno, entre los proyectos que tenemos, ya no tanto de investigación, sino también de difusión, es seguir con nuestras semanas culturales japonesas que se hacen desde la Universidad de Zaragoza, en la que intentamos atraer al público en general por distintos aspectos de la cultura y el arte japonés. También, como pertenezco al Grupo Japón de la Universidad de Zaragoza, que es un grupo de investigación reconocido por el Gobierno de Aragón, pues bueno, otro equipo en el que ya también están personas de la Facultad de Derecho, de Económicas, de otras facultades. Bueno, pues seguiremos con nuestros congresos del Grupo Japón, en este caso siempre liderados por Carmen Tirado, que es la coordinadora de este grupo, profesora de Derecho. Bueno, seguiremos allí incitando a nuestros jóvenes investigadores que se metan en este mundo realmente apasionante que es Japón y su cultura, y que valoren a través de las manifestaciones artísticas al pueblo que las generó. Estudio Polford. Ponemos voz a tus ideas. Cursos de doblaje y producción de audiolibros y podcast, con grandes profesionales del sector. Jordi Brau, Óscar Barberán y Luis Posada. Si se encuentra interesado en alguno de nuestros servicios, búsquenos en nuestras redes sociales o entre en polford.com y consúltenos. Estudio Polford. El sonido en estado puro. La brida, a galope por la historia. Hacia el año 620 aparece el periodo Hakuho, cuando los gobernantes de Yamato utilizan los mitos existentes como una forma de legitimar su poder frente a la población. El más importante de todos ellos es el mito de la creación de Japón, atribuido a dos kami, Izanagi e Izanami. En los tiempos en que el cielo y la tierra acababan de empezar a separarse, la tierra era apenas una especie de medusa o una mancha de grasa flotante. A los 5 dioses primeros, que eran como los 5 pilares invisibles, se habían ido añadiendo otros dioses. Los últimos formaban una pareja y se llamaban él Izanagi y ella Izanami. Los 5 dioses primeros les entregaron una lanza para que con ella removieran aquella mancha hasta hacer de ella algo más sólido y estable. Izanagi e Izanami, obedientes, la removieron hundiendo en ella la lanza, y cuando la sacaron, los trozos de sal que se habían adherido formaron una isla en la que todos ellos pudieron posarse. En la isla había una columna que sostenía el cielo y un palacio al que se dirigieron para descansar. Entonces observaron que en el cuerpo de ella había una parte que faltaba y en el de él una parte que sobraba, y decidieron combinarlas para ayudarse en su tarea de hacer juntos la tierra.
Y luego ocurrió que del cuerpo de Izanami nacieron las islas, las piedras, los árboles, los mares, los ríos, los vientos, los montes, los campos y el resto de las cosas. Por último, Izanami dio a luz al fuego y a consecuencia de ello murió abrasada. Izanagi estaba inconsolable. Se fue hasta el país del Yomi, que era de la morada de los muertos, y desde la entrada la llamó, diciéndole que aún no habían terminado de hacer la tierra y rogándole que volviera con él. Izanami ya había probado la comida del Yomi, de modo que pertenecía ya al país de los muertos. Pero oyó su súplica y le respondió que iba a ir a preguntarle al dios del Yomi si la dejaba volver con Izanagi al mundo de los vivos. Y le pidió a Izanagi que mientras ella estuviera fuera de su cuerpo no lo mirara. Pero Izanagi, sin poder contenerse, abrió una rendija en la puerta del Yomi y la miró. Y lo que vio fue el cuerpo de Izanami convertido en un cadáver corrupto y espantoso. Horrorizado y aterrorizado, Izanagi quiso huir de aquel lugar. Cuando Izanami comprendió lo que había ocurrido, se enfadó tanto con Izanagi que pidió a los monstruos y a las fuerzas del Yomi que la ayudaran a perseguirlo para matarlo. Al ver que venían tras él, Izanagi les arrojó un trozo de bejuco que usaba para atarse el moño. Cuando tocó el suelo se convirtió en una vid silvestre y algunos de sus perseguidores se detuvieron para comerse sus frutos. Pero todavía había otros que le seguían. Izanagi les lanzó su espada, pero Izanami continuaba persiguiéndolo. Él le arrojó 3 huesos de melocotón que encontró en la frontera entre el Yomi y el mundo de los vivos, y ella se paró para recogerlos. Entonces Izanagi cerró el paso del Yomi con una piedra descomunal. Izanami, desde detrás de la piedra, le gritó furiosa que en adelante pensaba matar cada día 1000 personas de su reino. Pero Izanagi le respondió que en ese caso él haría que nacieran cada día otras 1500. Extraído de Cuentos populares de la Madre Muerte, de Ana Cristina Herreros. Los kami son seres espirituales que animan a las fuerzas y fenómenos de la naturaleza, como las montañas, rocas o árboles. Son objetos del culto shinto, y también lo son el emperador y sus antepasados, además de los ancestros de cada familia. El shinto popular tiene numerosas deidades, algunas con elementos propios del confucianismo o del budismo. Todos ellos se recogen en el Kojiki, escrito hacia el año 713 bajo el mandato de la emperatriz Genmei. Las primeras deidades surgieron de la alta planicie celestial, o Takagamahara. Estos eran Ame-no Minaka Nushi no Kami, Señor del centro del cielo, Takami Musubi no Kami, la fuerza activa de la procreación, y Kami Musubi no Kami, la fuerza divina de la procreación. Se trata de divinidades individuales que ocultaron sus cuerpos y el significado de sus nombres a los hombres. En los tiempos en que el país era joven y flotaba, brotaron como juncos otras 2 deidades, Umasi Ashikabi Hikoji no Kami, el espléndido príncipe de la caña alzada, y Ame no Tokotachi no Kami, la divinidad de la base del cielo, que compartían con los 3 primeros las características de ser dioses individuales e invisibles. Estos 5 dioses conformaron el grupo de las divinidades celestiales especiales. Posteriormente surgió Kuni no Tokotachi no Kami, deidad de la base de la tierra, y luego Toyokumono no Kami, deidad del fértil campo de nubes.
ambos individuales e invisibles. Y a continuación, las 5 parejas de hermanos. La deidad del suelo del fango y la del suelo de arena. La deidad de la estaca de cuerno y la de la estaca animada. La deidad masculina y la deidad femenina. El dios de la satisfacción y la diosa de toda la gracia. Y los últimos, Izanagi no Kami, la deidad sagrada de la calma, e Izanami no Kami, la deidad sagrada de las olas, ambos creadores de las islas de Japón. Durante el periodo Nara, hacia el año 710, el budismo y el confucianismo prosperan, gracias al patrocinio del gobierno, y se utilizan para apoyar el poder político, construyendo templos tanto en la capital como en cada una de las provincias. La influencia cultural china impregnaba por entonces toda Asia, y su literatura y su religión fueron adoptadas por la corte imperial japonesa. Se trata de una época que instaura un modo de vida que perdurará hasta el siglo XIX. El país se encuentra dirigido por un reducido número de hombres, que pertenecían a la aristocracia por nacimiento y eran ayudados por unos funcionarios de origen humilde, que debían conocer el chino, pues era la lengua de la administración. Diseñada a imagen y semejanza de Chang'an, la capital china Tang, Nara se convirtió en una escenificación espacial del orden geomántico Ritsuryo, el poder de la corte y la autoridad teocrática. La proximidad al palacio imperial constituía un signo de poder. Al igual que en la burocracia de la corte, la cercanía al emperador significaba poder político. Extraído de Historia de Japón, de Brett Walter. En cuanto al campesinado, estos poseían un tipo de parcela de arrozal, dependiendo de su sexo o su estatus, debiendo pagar con ello los impuestos a los gobernantes. Esta masa de campesinos era el sustento fundamental del que dependía la corte. Gracias a la formación cultural por parte de los coreanos y los chinos, los japoneses adquirieron la capacidad de realizar multitud de estatuas de Buda y monjes, así como la construcción de grandes templos como el Yakushi-ji, el Toso-dai-ji y el Todai-ji. Y tomando como referencia el arte chino, también crearon las máscaras para el teatro. El no es por excelencia el teatro clásico de Japón, caracterizado por su extremado refinamiento y una carga enorme de simbolismo. Tuvo su origen en las antiguas danzas y representaciones que se realizaban con fines religiosos y para las otras celebraciones, como por ejemplo auspiciar la fertilidad de las cosechas. Cobró vida propia como resultado de un trabajo conjunto realizado por un padre y su hijo, Kanami y Seami, quienes incorporaron innovaciones en el sarukagu, la forma primitiva popular de entretenimiento teatral con que contaban los japoneses en esa época, que provenía de las antiguas fuentes nativas e incorporaciones extranjeras. Todo ello dio como resultado el no que ha llegado hasta nuestros días. Extraído de Japón, el país de la espada y la flor, de Sergio Hernández.
Los caracteres chinos llegan por primera vez a Japón en los sellos oficiales, las cartas o las monedas. Así nacen los kanji, uno de los 3 sistemas de escritura japoneses, denominado Manjōgana, junto con los silabarios denominados hiragana y katakana, para los que existen reglas generales a la hora de combinarlos, pues cada uno tiene una función diferente. Los kanji se utilizan en su mayoría para expresar conceptos. Luego surgirán los primeros kana, un sistema de escritura derivado del kanji y usado dependiendo de sus valores fonéticos. El hiragana, desarrollado a partir de la escritura cursiva de los kanji, y el katakana, que evoluciona a partir de partes abreviadas o extraídas de los kanji regulares, como un sistema de glosa para añadir sonidos o explicaciones a los sutras budistas. En un texto típico actual suele haber 2 signos hiragana por cada carácter kanji. Por ejemplo, al formarse palabras compuestas, en sus bordes se producen cambios fonéticos que pueden ser expresados recurriendo al kanji o al hiragana, según las complejas reglas del okurigana. Si los problemas que confrontan al lector del japonés son graves, no menores son los que se le plantean al escritor. A todas las complejidades ya señaladas hay que añadir que el escritor con frecuencia ha de elegir para una única palabra japonesa caracteres chinos diferentes, según el contexto y en función de los significados de diversos caracteres kanji. La lengua japonesa escrita hace muchas distinciones, pero no conoce el japonés hablado, pues los chinos y los japoneses no piensan que la escritura refleje la lengua, sino al revés. Piensan que la lengua es un reflejo imperfecto y vago de la escritura. Extraído de Teoría de la Escritura, de Jesús Mosterín. Con el nacimiento del Estado unificado de Silla, desaparece la amenaza de una invasión coreana de Japón, por lo que la corte de Nara centra su atención en los semishi, habitantes del norte de Japón, con quienes habían tenido numerosos altercados. En el 774 estalla una importante revuelta, conocida como la Guerra de los 38 años, donde los semishi utilizaron un sistema de guerra de guerrillas y una espada de hoja curva, que tenía mejor desempeño cuando se montaba, a diferencia de la espada recta del ejército de la corte de Nara. Gracias a Sakanoue no Tamarumaro, lograron finalmente vencerlos, y este recibió el título de Seitai Shogun, o Gran General Apaciguador de los Bárbaros, expresión que después se utilizará para designar al líder de los samuráis. A medida que un guerrero victorioso iba acumulando botines y riqueza, los elementos ornamentales de estos militares eran cada vez más ostentosos. Lo mismo sucedía en su batalla personal con la naturaleza de la propia lealtad. A lo largo de la historia de los samuráis, la cuestión de la lealtad era una constante que se repite sin cesar. Extraído de Los samuráis, historia y leyenda de una casta guerrera, de Jonathan Clements.
Durante el reinado de la primera emperatriz, Genso Tenno, se finaliza la edición del Nihonsoki, el primer libro sobre la historia de Japón. Y posteriormente, durante el reinado de Somu Tenno, se construye una estatua de Buda Vairocana, de 16 metros de altura, en el templo Todaiji en Nara, utilizando las reservas de bronce y metales preciosos de todo el país. Posteriormente, accede al trono la emperatriz Koken Tenno, quien volverá a reinar con el nombre de emperatriz Sotoku en el año 764, habiendo destronado previamente al emperador Junin Tenno. Konin Tenno será el último emperador que gobierne durante esta era, intentando reconstruir las organizaciones financieras y administrativas del Estado, que habían sido corrompidas durante el reinado de la emperatriz Sotoku. Estudio Polford. Ponemos voz a tus ideas. Cursos de doblaje y producción de audiolibros y podcast, con grandes profesionales del sector. Jordi Brau, Óscar Barberán y Luis Posada. Si se encuentra interesado en alguno de nuestros servicios, búsquenos en nuestras redes sociales o entre en polford.com y consúltenos. Estudio Polford. El sonido en estado puro. La brida, a galope por la historia. En el año 794 comienza el periodo Heian, cuyo nombre significa paz y tranquilidad, pues se trata de una época marcada por el culmen del confucianismo, de la corte imperial y de las artes, además del surgimiento de la clase samurái, o bushi, cuyo nombre proviene de la palabra saburao, que significa servir, con su método particular de suicidio ritual, el seppuku, y su código de valores, el bushido. Todos queremos vivir y en gran medida adaptamos nuestra lógica a nuestros deseos. No obstante, seguir viviendo a pesar de no haber alcanzado nuestro objetivo es cobardía. Se trata de una línea tan delgada como peligrosa. Morir sin haber alcanzado nuestro objetivo es como la muerte de un perro y como el fanatismo. Pero ello no ha de implicar vergüenza. Esa es la esencia de la senda del samurái. Si disponemos nuestro corazón cada noche y cada mañana para vivir como si nuestro cuerpo ya estuviese muerto, hallamos la libertad en la senda. Toda nuestra vida será intachable y triunfaremos en el momento de la llamada. Extraído del Hagakure, El camino del samurái, de Yamamoto Tsunetomo. El primer emperador del periodo Heian es Kamu Tenno, quien traslada a la capital de Nara a Nagaoka-kyo, para dejar a los poderosos budistas de Nara al margen de la política estatal. Promulga además una larga serie de edictos que tratan de limitar el número de sacerdotes budistas y la construcción de templos de los distintos clanes. A pesar de su intento, el traslado fue un fracaso, debido a las catástrofes naturales y al asesinato de su arquitecto real, Fujiwara no Tanesugu. El clan Fujiwara planificó tomando como modelo el proyecto urbanístico de Nara, la construcción de la nueva y espléndida capital en Kioto, y trasladó allí la sede del gobierno central, antes de terminar las obras. Así pues, el poderío de los Fujiwara se incrementó de una manera tan vertiginosa que llegó a acaparar el liderazgo gubernamental durante varios siglos. Extraído de Japón, Evolución histórica de un pueblo, de Agustín Yoshiyuki.
Los propietarios de los Zoen tenían acceso a las fuerzas de combate, y ya que obtuvieron una nueva tecnología militar como nuevos métodos de entrenamiento, arcos más potentes, armaduras, caballos y espadas más avanzadas, así el servicio militar se convirtió en parte de la vida de los Zoen. No obstante, esto no se limitó a los Zoen, sino que también pasó a las instituciones civiles y religiosas, quienes formaron unidades de guardia privada para su propia protección. Poco a poco, la clase alta provincial se transformó en una nueva élite militar basada en los ideales de los bushi o guerreros. El bushi afirmaba que su elevada posición social requería una sinceridad de grado superior a aquella de un comerciante o campesino. El bushi no ichigon, es decir, la palabra dada por un samurái, era una garantía suficiente de veracidad en una afirmación. Su sola palabra poseía tal peso que generalmente se podía hacer y mantener una promesa sin necesidad de un convenio escrito. Si se solicitaba papel, se consideraba algo muy denigrante para su honra. Extraído de Bushido, de Inazo Nitobe. Hacia el año 860 se puede apreciar la mayoría de las características de los samuráis. Jinetes a caballo, diestros en el uso del arco, además del empleo de espadas de hoja curva. Estos guerreros a caballo gozaban de la total confianza del trono de Crisantemo y se encargaban de la seguridad de las ciudades, así como de sofocar las revueltas que pudieran suceder. Cuenta una leyenda zen que un samurái estaba pescando en la orilla de un río y cuando se dispuso a cocinar la carpa que había pescado, apareció de pronto un gato que le arrebató la presa. El samurái enfurecido desenvainó su katana y cortó al gato en dos, pero inmediatamente el remordimiento hizo mella en él. Había matado a un ser vivo innecesariamente. De camino a casa, el maullido del gato resonaba en su cabeza. Las personas parecían maullar a su alrededor, y durante la noche le parecía oír de nuevo ese mismo sonido. La obsesión comenzó a hacer estragos en la salud del samurái. El remordimiento lo torturaba y no le permitía descansar. Así que decidió solicitar la ayuda de un anciano maestro zen. El maestro le reprochó su conducta y le mandó realizar inmediatamente el seppuku para limpiar su honor. El samurái se preparó para la ceremonia, mientras el monje sujetaba firmemente la katana para decapitarlo. Y en cuanto dispuso el tantó frente a su abdomen, el maestro le preguntó si seguía oyendo los maullidos del gato. El samurái respondió con un firme no. Y el maestro le manifestó que entonces ya no era necesario que muriera, pues la aflicción se había resuelto. En cierto modo, todos padecemos el tormento del samurái. Nos preocupamos por las cosas más insignificantes. El pasado nos atormenta y nuestras inquietudes no merecen la importancia que le conferimos. Pero frente a las puertas de la muerte, ¿acaso hay algo más relevante?
la brida. Vengan y cabalguemos juntos por los senderos de la historia. El último domingo de cada mes en radiosapiens.es.